$1,000 mensuales por 3 años. Eres elegible para este nuevo programa que entregará pagos directos de hasta $1,000. Mediante una nueva iniciativa, miles de residentes en un estado en concreto recibirán un cheque de $1,000 durante 3 años. Este programa de ingresos garantizados está destinado a familias de escasos recursos, proporcionando un alivio económico muy significativo. ¿Crees que este tipo de programas son la solución para apoyar a las comunidades? Déjanos tu opinión en los comentarios. Este programa no solo va a proporcionar una ayuda económica, sino que también va a permitir a los participantes concluir su educación a distancia, capacitarse laboralmente y hasta participar plenamente en sus comunidades. Las autoridades han señalado que esta iniciativa busca dar un respiro a las familias que más lo necesitan. Luego de ver este video, si crees que puede ser elegible, infórmate bien y aplica para no perder esta oportunidad de apoyo económico. Recuerda que si quieres saber más sobre este tipo de programas de ayuda económica, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Mediante la iniciativa Breathe LE County, hay algunos estadounidenses que podrán recibir un cheque de estímulo estatal de $1,000 durante 3 años. Algunas familias de escasos recursos serán seleccionadas para obtener este alivio económico, que justo intenta darles un respiro. Este es un programa de ingresos garantizados, para muchos conocido como los programas UBI, que busca otorgar un apoyo económico mensual a una cantidad exacta de personas. Y es que también se le estará ofreciendo a los participantes la posibilidad de tener tiempo para realizar otro tipo de actividades mientras estarán recibiendo este impulso financiero. ¿Cuáles son los requisitos que debes de cumplir para beneficiarte con este nuevo programa? Solamente pueden aplicar para este beneficio las personas que tengan al menos 21 años para adelante al momento de enviar su aplicación. O sea que para este programa pueden aplicar también los adultos mayores. Este programa de ingresos garantizados estará funcionando en el estado de California. Se les estará solicitando a estos residentes que demuestren que viven en el área y de que del mismo modo también estén al menos en el nivel o por debajo del 100% del ingreso medio de esta área, prácticamente para poder demostrar que tal vez son de bajos ingresos o que su situación financiera no es lo suficientemente buena. Finalmente se debe contar con un ingreso familiar que igual sea inferior o del mismo nivel al 100%. Los límites de ingresos para los hogares que sean confirmados por lo menos de una persona es de $56,000 anuales. O sea, no puede ganar más de $56,000. Mientras que si se trata de una familia de 4 personas, el límite máximo será de $96,000 entre todos. Mientras que para una familia de 8 personas es de $126,700. Si cumples con estos sencillos requisitos, podrás rellenar tu solicitud, la cual la encontrarás en la caja de comentarios o en la descripción. Este es uno de los pocos programas que quedan en los Estados Unidos, el cual la mayoría reciben como programas de ingresos garantizados o reembolsos de impuestos, que es lo que hemos visto en varios estados. Pues este es uno de los mejores que he visto en los últimos meses. Mientras tanto, los californianos no son los únicos que se verán beneficiados por un alivio económico extra, ya que el gobierno de Minnesota ha tomado una medida proactiva al emitir pagos directos valorados hasta en $1,300 como parte de un esfuerzo de devolución de impuestos. Esta iniciativa ha incluido la reciente reemisión de cheques que inicialmente no fueron reclamados por los beneficiarios y que posteriormente vencieron. Durante el año pasado fue necesario reemitir aproximadamente 128,000 cheques debido a que no fueron cobrados dentro del plazo designado.
Pues el Departamento de Ingresos del Estado de Minnesota ya ha confirmado que todos los cheques se enviaron a las direcciones más actualizadas en sus registros y que los beneficiarios tendrán hasta 2 años para cobrar estos cheques remitidos. En el sitio web del Departamento de Minnesota se explicó brevemente que se ha procesado casi 2,1 millón de devoluciones de impuestos por pagos directos, teniendo un total de casi $1,000 millones. Todo esto como el resultado de una legislación que fue aprobada en mayo del año 2023. Estos pagos se basaron en declaraciones de impuestos sobre la renta o sobre la propiedad del año 2021 que fueron presentadas previamente. Los pagos se realizaron tanto mediante depósito directo como mediante cheques en papel, los cuales se vieron distribuidos principalmente entre agosto y septiembre del año en curso, el cual, como sabemos, fue el año pasado, 2023. Además que mientras en noviembre y diciembre se remitieron más de 150,000 cheques no reclamados. Y luego en este año 2024, entre febrero y marzo, se realizó otra ronda para los que quedaron sin cobrar. Para poder recibir uno de estos cheques, los residentes de Minnesota deben cumplir con ciertas condiciones. La primera, pues, es su residencia en Minnesota. Debe haber vivido en Minnesota durante todo o parte del año 2021. Debe haber presentado uno de los siguientes formularios antes del 31 de diciembre del año 2022, que es el formulario M1 del año 2021 relacionado con el impuesto sobre la renta personal de Minnesota y el formulario M1PR del 2021, que es el aplicable a reembolsos de créditos hipotecarios y reembolsos de impuestos a la propiedad para inquilinos. Luego tenemos los ingresos del ejercicio fiscal 2021, que hasta $150,000 es lo que deben máximo presentar una pareja casada que presenta su declaración en conjunto, mientras que los solteros es hasta $75,000. Luego tenemos la independencia fiscal, que no debe haber sido reclamado como dependiente, o sea, como hijo, en otra declaración de impuestos de Minnesota del año 2021. ¿Qué pasos debemos de seguir si es que su cheque expiró? Si es que se encuentra en la situación en la que este estímulo ha caducado, hay pasos muy claros que puede seguir para resolver este problema. Primero es su actualización de información. Debe asegurarse de que el Departamento de Ingresos tenga su dirección actual para facilitar la entrega correcta de su cheque. Luego tenemos la comunicación con el departamento. Si tiene preguntas o no ha recibido su cheque, puede comunicarse libremente con el Departamento de Ingresos de Minnesota. Luego pues queda la espera de la remisión. Los cheques remitidos son válidos por 2 años. Si el tuyo expiró, se te enviará uno nuevo para que los canjees dentro de este nuevo plazo. Para poder evitar problemas al recibir pagos futuros o comunicaciones importantes de este departamento, es fundamental mantener actualizada por lo menos tu información personal y de contacto dentro de tu declaración de impuestos.